Hola, ¿qué tal? Los saludo en esta noche bogotana, desde el barrio La Candelaria, el centro histórico de la capital del país, de Colombia, donde se ha vivido una de las crisis diplomáticas más graves de las últimas décadas. Y esa crisis diplomática es nada más y nada menos que con los Estados Unidos. Y los ubico un poco. Acá a mis espaldas, a 3 cuadras, se encuentra el Palacio Presidencial, la Casa de Nariño. Y aquí a mi derecha está la Cancillería, donde se han vivido horas realmente frenéticas en lo que, como les digo, es la mayor crisis diplomática que haya enfrentado Colombia en décadas, con su principal socio y durante mucho tiempo mayor aliado, los Estados Unidos. Y hoy, finalmente, el presidente Petro rompió su silencio sobre esta crisis y nos dio una entrevista exclusiva que aquí les vamos a presentar completa. Son unos 48 minutos donde habla de todo lo que ha sucedido con esta crisis. Es la oportunidad para que ustedes escuchen en su totalidad lo que dice el presidente Petro y la propuesta que tiene para hacerle a los Estados Unidos para, según su manera de ver, superar esta crisis. Vamos ahora a escuchar lo que dice el presidente Petro en esta entrevista exclusiva con Univisión, en la que ha roto su silencio sobre esta crisis diplomática. Presidente Petro, muchas gracias por aceptar esta entrevista con Univisión. Y obviamente tenemos que hablar de la crisis con Estados Unidos. La Casa Blanca ha dicho que ustedes aceptaron todas las condiciones que se pusieron para la repatriación de colombianos. Incluso Donald Trump fue más allá y dijo que el gobierno colombiano había pedido perdón. ¿Cuál es la versión suya? Bueno, de acuerdo a la Constitución del 91, el presidente es el jefe de las relaciones exteriores de Colombia. Digamos, es el presidente, no ningún otro funcionario, el que designa los caminos que en materia de política exterior pueda tener el país. Y lo hago ya como presidente de Colombia en virtud del voto popular. En esa medida, y dadas las circunstancias actuales, porque con el gobierno Biden nunca logramos firmar un protocolo. Se puso en discusión el tema, ellos lo pusieron, fue la crisis del Darién, recuerda usted, en su máximo esplendor, motivada la crisis del Darién, y este es un primer punto, en un 80-70% por la misma migración venezolana que repartida en América del Sur se iba ahora hacia América del Norte. Esa migración venezolana tiene una causa fundamental, no única, pero fundamental: el bloqueo económico de Venezuela. Y en esas discusiones yo le pedí al gobierno Biden que un retorno de colombianos tenía que hacerse en dignidad y incluso con un fondo que permitiera el restablecimiento de esa colombianidad en nuestro país, y que incluso podíamos ayudar a hacer un puente de migración al contrario desde América del Norte hasta Venezuela. Hasta ahí fue, digamos, los antecedentes. Sí. Es cierto que comenzaron a mandar, incluso sin conocimiento del presidente, aviones con gente esposada, amarrada, etcétera. Pero quiero quedarme en eso, porque eso es desde el presidente Biden. Sí, eso viene desde el presidente. No conozco antecedentes, digamos, no te podría decir que tengo las certezas. Pero eso es una costumbre del gobierno. Es más, solo en el año pasado fueron 53.000 colombianos los que fueron repatriados en las mismas circunstancias. Eso no cambió. Y ahora usted mandó los aviones colombianos, donde los colombianos regresaron sin ser esposados, 3 aviones, pero el cuarto que llegó de Estados Unidos otra vez llegó con los colombianos esposados. Entonces, ¿qué ganaron en esa discusión? No, el gobierno colombiano ya había ganado desde el año 2023 que ni madres ni hijos de esas mujeres vinieran esposados. Ese ya era un acuerdo previo. Lo que nosotros estamos planteando, y el presidente de la República lo recalca, es que Colombia no va a recibir ningún colombiano o colombiana esposada, porque el migrante no es un delincuente. Pero, perdón, presidente, es que ayer los aviones llegaron igual. Sí, pero si el próximo avión llega, que el presidente de Colombia supiera.
Pero ¿cómo no va a saber el presidente de Colombia si eso ha sido durante todo el tiempo, como dice, 53.000? ¿Cómo va a ser? Y usted mismo reconoce que había una negociación. ¿Cómo nos puede decir que usted no sabía que esas eran las condiciones que pueden ser criticables, pero las que se utilizaban como procedimiento habitual por parte de Estados Unidos? Pero es así. Y entonces la posición del presidente es: aquí no entran colombianos ni colombianas esposados, a menos que sea un delincuente probado. Que la totalidad de quienes han llegado aquí a Colombia en estos 4 últimos viajes, no hay ningún delincuente probado. Y en esa medida no pueden ni deben llegar esposados. No sé para cuándo está programado el próximo vuelo, puede ser para los próximos días. Si en los próximos días llega un nuevo avión de Estados Unidos. Nosotros lo que hicimos en estos últimos días, a partir del domingo, excepto ayer, es que estamos recogiendo nuestros colombianos y colombianas. Sí. Y por eso llegan en condiciones de dignidad, que fue lo que ustedes pudieron registrar. Ayer alguien autorizó sin el conocimiento del presidente. Y eso tiene unas responsabilidades internas. Pero la decisión del presidente es: no se aceptan colombianos y colombianas esposados. La propuesta que está en la mesa de los Estados Unidos, en discusión, admitimos que ellos tienen su soberanía sobre su territorio, es que nosotros llevamos los aviones y traemos los colombianos. O sea, ¿usted va a seguir mandando aviones? Bueno, exactamente. El año pasado, como decimos, fueron 53.000 personas. Y si aumentan, sí, porque es previsible, entonces mandamos cruceros, barcos. ¿Cómo es eso de cruceros? Pues son un crucero, dependiendo de su tamaño, puede llevar 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 y hasta 6.000 personas. Luego resolvemos el problema mucho más fácilmente. Bueno, entiendo la propuesta, pero usted mismo ha dicho que el país atraviesa un problema económico muy difícil. Sí. ¿Cómo se va a financiar eso? Como le digo, 53.000, pueden ser 53.000 este año. ¿De dónde va a salir el presupuesto para hacer lo que usted logra y que obviamente de pronto, como nos está diciendo, incluso cruceros lleguen? Pues del presupuesto. El presupuesto, de acuerdo a nuestra Constitución, tiene una priorización. Primero, la dignidad humana. La dignidad humana no tiene precio. Sé que hay discusiones en este momento bilaterales entre diversos países y muchos están cifrados alrededor de las mercancías. Pero la mercancía no es más importante que un ser humano. En el mundo que hemos vivido en las últimas décadas se nos presenta así, que las mercancías son más importantes que el ser humano. En mi gobierno progresista, el ser humano es más importante que la mercancía. O sea, la noticia que usted me da en este momento es que no vuelven a aceptar un avión de Estados Unidos. Eso lo escribí hace unos días, digamos, pero sí, es así. Pero hubo una negociación el domingo, sí, donde se llegó a un acuerdo. Y hay volvieron un a llegar proceso de negociaciones. ¿En qué va nosotros queremos firmar un protocolo, que eso que he escrito no existe, pero queremos firmar un protocolo, gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Colombia. Nunca me he negado, sobre la base de negociar en pie de igualdad, a llegar a acuerdos con Estados Unidos o a desacuerdos. Nunca compartí la política de complicidad con el genocidio de Gaza, lo dije públicamente, se lo dije a Biden de frente, pero no fue óbice para que en otras materias como la lucha contra el narcotráfico o la lucha contra la crisis climática, que yo mismo coloco como prioridad de la política internacional de Colombia, llegáramos a acuerdos. Y me entrevisté con él 3, 4 veces, ya no recuerdo bien, y no tuvimos mayor problema. Ahora, estoy dispuesto a hablar con los Estados Unidos, de tú a tú. Podemos hablar de nuevo de narcotráfico, quiero conocer la política que Trump tenga sobre el aspecto. Llevamos 1 millón de muertos. Colombia no recibe ayuda. Ojo, nos ayudamos mutuamente para que no le llegue cocaína a Estados Unidos, con todo el efecto que eso pueda tener en su sociedad, y para que los dueños de la cocaína no destruyan la democracia y la vida en Colombia. Es una cooperación, no es una ayuda. Ahora, si quiere cambiar esa política, pues hablémoslo. Yo estoy dispuesto, hay tesis, hay planteamientos diferentes a lo que se está haciendo hasta el momento. Hablemos de tú a tú. Materia de drogas, no ha habido una ayuda de Estados Unidos a Colombia. Ha habido una ayuda mutua. Nosotros también gastamos de nuestro presupuesto e invertimos en decenas de miles de
actores de la fuerza pública y tenemos centenares y miles de muertos colombianos en esta tarea, que usted como yo conocemos. Entonces, no es una ayuda, es una cooperación. Mantenemos la cooperación. Yo le propongo, profundicemos la cooperación. Le propongo aún más, miremos qué es lo que está fallando para que Estados Unidos no pueda reaccionar en su consumo hacia las drogas, sí, hacia estadios mejores, hacia mitigación del daño, sino que estamos en una situación todavía peor que la que arrancó hace medio siglo. Volviendo al tema de las deportaciones, ¿qué pasa si Estados Unidos no acepta la propuesta? Pues no recibimos colombianos y colombianas. O sea, ustedes no vuelven a recibir a menos que ellos tengan una propuesta mejor. Los escuchamos. O sea, usted le pide a Estados Unidos... Pero yo parto de un principio y esta es la discusión con Trump. De acuerdo a sus discursos, porque yo nunca he hablado personalmente con él, sé que muchos colombianos muy poderosos económicamente y que viven en Estados Unidos le han forjado una idea del comunista, el coco, etcétera. Pues él nunca ha hablado conmigo, no sabe qué pienso yo. A duras penas sabe qué sé yo. Pero el señor Trump en sus discursos dice, le he escuchado, que todo migrante es un delincuente. ¿Cierto? Sí. Ha criminalizado un grupo poblacional. Esa es una concepción fascista. No se debe criminalizar grupos poblacionales. Yo no puedo decir todo blanco estadounidense es un explotador, porque estaría cometiendo un inmensísimo error. Y peor aún, no puedo decir son expoliadores y cometen delitos, todos, por ser blancos. No. Claro, porque pero, eso mismo, sí, Félix, sí, fue lo que ocurrió allá en Alemania en 1933. Criminalizaron un grupo poblacional, un grupo religioso, y terminó en un exterminio de 6 millones de personas. Hoy, en las calles de las ciudades de Estados Unidos, hay razzias. Hoy no te preguntan si tienes papeles o no tienes papeles, te miran un poco el rostro. Usted, Félix, pasa un poco, pero golpean al que no pasa. El examen racial de una mirada. Sí, el perfil racial se llama en Estados Unidos. Bueno, entonces, digamos, eso es fascismo. Pero eso nace de un racismo viejo. ¿Pero usted dice que Donald Trump es fascista? Pues esa actitud de criminalizar grupos poblacionales para lograr el aplauso de una mayoría poblacional es exactamente la misma que utilizó Hitler respecto a los judíos, respecto a los socialistas, para ganar un aplauso popular en 1933. O sea, ¿usted está comparando a Trump con Hitler? Pues hermano, compare campos de concentración con Auschwitz. Claro, alguien me puede decir, pero es que en Auschwitz mataban y en Guantánamo no, por lo menos masivamente. Y yo te digo sí, pero es que la experiencia que hubo en la humanidad a partir de 1933, que hoy pareciera globalizarse, un 1933 global, debería de una vez, incluso los mismos asesores de Trump, incluso la misma familia de Trump, incluso la misma conciencia de Trump, debería llevar a que no se pueden repetir los pasos, porque si repetimos la historia, repetimos la conclusión de lo que fue ese episodio. Pero no le preocupa. Criminalizar un grupo poblacional es una tesis fascista. Usted ha dicho que quiere tener conversaciones con Trump. Indudablemente. Pero calificándolo de fascista, bueno, ¿no cree pues que...? me califica de socialista, yo prefiero ser socialista que fascista, pero ese no es el punto. Es que si vamos hacia una catástrofe humanitaria en América, porque se está criminalizando un grupo poblacional, el crimen se individualiza, dijeron los liberales y padres fundadores de los Estados Unidos y de nuestras repúblicas suramericanas. Se individualiza. Cometiste un crimen, te juzgan de acuerdo a un debido proceso, pero que todos los que sean como tú, porque tú cometiste un crimen, sean criminales, eso es fascismo. Y eso tiene que ser erradicado de la mente democrática de los pueblos de América. Quiero volver a la crisis con Estados Unidos, sí, que muchos han considerado que es la peor crisis que ha enfrentado las dos naciones en décadas, la más complicada.
Finalmente el Lo más domingo... complicado fue cuando nos quitaron el Bueno. Panamá. Ok, pero está bien. Para ponerlo acepto en la términos referencia históricos. histórica. De lo cual no hemos vuelto a hablar. No hemos vuelto a hablar. Pero volviendo a las últimas décadas, por eso digo últimas décadas, estoy diciendo... Ahí, digamos, sí. Sí, en las últimas décadas. Usted dice que esta es la propuesta de Colombia. O sea, quiero ponerla en blanco y negro para que quedemos con total claridad. Usted no vuelva a aceptar un avión de Estados Unidos con repatriados en las condiciones que hemos conocido hasta ahora. Condiciones inhumanas y tratos crueles. ¿La oferta suya es traerlos todos usted, el gobierno colombiano? La oferta mía es que si la sociedad norteamericana decide soberanamente sacar personas que no quieren de ahí, deportarlas, depórtenlas en condiciones humanitarias, en dignidad, porque un inmigrante no es un delincuente. No existen personas ilegales en ninguna parte del mundo. Tú no eres ilegal en ninguna parte del mundo porque eres un ser humano. Ilegal son tus actos, probablemente respecto a una ley, pero no tú. Sí, se puede La hablar persona no es ilegal. inmigración irregular. Ese es el primer punto. Ahora, ellos no aceptan eso. Entonces, yo traigo las personas. Usted trae las preguntas. ¿Y si no le aceptan esa propuesta? Les pedí que me pusieran para gasolina y dijeron que no, muy tacaños, digamos. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Humillar o quieren que salga un grupo poblacional? Si lo que quieren es que salga un grupo poblacional, que les va a costar muchísimo, pero porque yo exigí que salga en dignidad, y entonces no ponen la gasolina a los aviones, pues yo pongo la gasolina a los aviones. Que se va a volver 30.000, 50.000, 700.000, por hablar en términos más generales, y por tanto a nivel suramericano, millones y millones de personas transportadas en avión, a costo de los Estados Unidos, pero entonces los 700.000 los podemos traer, nosotros los colombianos. Que me va a decir alguien aquí interno, la oposición o alguien así, no, es que ¿cómo es posible que vamos a gastarnos la plata del presupuesto en 700.000 colombianos? Hombre, nos gastamos la plata del presupuesto en un solo estafador como Odebrecht. Una cosa que le quiero preguntar sobre este mismo tema. Colombia estuvo al borde de prácticamente de una guerra comercial con Estados Unidos, que hubiera sido de consecuencias impredecibles. ¿Usted en el momento, en esa madrugada, sintió que nosotros tenemos cómo responderle Colombia tiene cómo responderle a una guerra comercial a Estados Unidos? Pues yo no voy a entrar en guerras comerciales, ni tampoco en guerras personales, ni tampoco en guerras militares. Hay una guerra ahí planteada dentro de nosotros que tenemos que resolver. Una que tiene causa en los Estados Unidos. La violencia colombiana en su mayor parte, nuestros miles de muertos contados cada año, tienen una causa, una política específica de prohibición de drogas dentro de los Estados Unidos que se expande al mundo. Nuestra violencia tiene una causa allá. Podemos hablarla, pueden que ellos cierren los ojos, miren para otro lado. Entre más violencia haya en América Latina, más migración. Entre más crisis climática, que también cerraron los ojos ante eso, o sea, no nos vengan a hablar de que menos carbón y petróleo, pues más migración porque se seca el agua aquí, se acaban las tierras fértiles, la gente de Centroamérica se va hacia el norte. Entonces, entre más pobreza, entre más por codicia, usted sabe que la deuda externa que pueda tener un país como Estados Unidos en el mercado mundial tiene una tasa de interés, pero la que tiene Colombia o Brasil tiene otra superior en varios puntos. ¿Por qué? Si Estados Unidos es más inseguro porque está emitiendo gases de efecto invernadero que tiene un efecto de desestabilización de la vida, claro, y nosotros estamos absorbiéndolo en la selva amazónica. Sí, pero hay una realidad. Nosotros estamos dándole seguridad al mundo mientras se crea inseguridad arriba. Discusión. Pueden decir que la crisis climática no existe, sí, pero ¿por qué entonces la tasa de interés de la deuda externa premia a Estados Unidos por emitir CO2, siendo el segundo o el primero, como lo midan, y en cambio América del Sur tiene que pagar más tasa de interés por el mismo préstamo, cuando nosotros estamos desabsorbiendo el CO2 a través de la selva amazónica? Quiero centrarme de nuevo
en el tema de las repatriaciones. Que también tiene que ver con estos temas. Entiendo, sí, claro. Son las causas reales. Usted habla de las consecuencias, sí. Sí. Por ejemplo, México acepta las condiciones, y ya lo dijeron. México nos está mandando colombianos esposados. Es que esto es igual que... Pero entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, con México ¿le va a decir lo mismo a México? No, exactamente lo mismo. Ok. Y volviendo al tema, México dice que va a aceptar porque está en una negociación. ¿Ustedes están negociando esta propuesta? ¿Hay algún avance en esa negociación? Hay una mesa, hay una posición del presidente. Le he pedido a los funcionarios de Colombia que expresen la posición del presidente y negocien. No negocio sobre la dignidad humana. O sea, punto final, usted no acepta más No negocio con sobre la colombianos dignidad humana. deportados. Ahora negociemos si ellos los traen, si nosotros los traemos, si el viaje viene de Miami o viene de San Diego, etcétera. Pero la dignidad humana no se negocia. Y le insisto, ¿qué pasa si Estados Unidos no acepta? Pues nos preparamos. Y nos preparamos es que... Nosotros debemos prepararnos ya y debimos prepararnos desde hace tiempo, porque esto se veía venir. ¿Y prepararnos es que? Pues yo creo que a escala global, con las tormentas que hay, que son muchas, Estados Unidos está construyendo un muro alrededor de ella misma. Por su propia sociedad, no es culpa de Trump, es así. La mayoría de la población quiere construir y aislarse del mundo. Eso se llama el capitalismo fortaleza. O sea, creen que así se van a preservar mejor ante una serie de miedos. Miedo a la crisis climática, que es real, así se diga que no. O sea, cada vez va a ser peor. ¿Quién va a construir Los Ángeles? Reconstruir Los Ángeles. Claro, muchos inmigrantes trabajan en la construcción. Ellos ya no van a estar ahí, ya no están. Yo ya le pedí a los colombianos y colombianas, vamos a ver qué pasa, que se devuelvan. Sí. Yo no quiero que las encadenen. Muchísimos pueden, no todos, muchísimos pueden coger un vuelo de venida. Pero volviendo a la... Vengan, hay que prepararse. porque quienes van a reconstruir Estados Unidos ya no van a estar. Quienes van a producir los alimentos en Estados Unidos para los estadounidenses ya no van a estar. Quienes tenían que poner la gasolina en los carros para que esos carros funcionasen en las enormes autopistas, ya no van a estar. Un enorme porcentaje de la economía norteamericana desvalorizada en los Estados Unidos ya no va a estar. Colombia, con sus colombianos y colombianas allá, no va a estar. Pero ese es, si se quiere, el tema de Estados Unidos y las consecuencias que puede tener en Estados Unidos. Sí. Quiero venir a las consecuencias que puede tener con Colombia. Bueno, ¿qué puede pasar en Colombia? En Colombia sembraríamos más maíz. Que recuerde usted, feliz, la primera vez que se sepa que una mata de maíz entró en contacto con un ser humano fue en Colombia. En lo que es hoy el territorio colombiano, en un sitio que se llama Momil, allá en el Caribe. Sí. Sembraríamos mucho más maíz, nosotros tenemos la capacidad de alimentarnos, tendríamos un desarrollo industrial que ya teníamos en el pasado y que se nos acabó, y tendríamos que mirar a todo el mundo. Aquí sí hay un problema. Presidente, eso que usted ha insistido con el tema de China, eso no se hace de la noche a la mañana. Todo el mundo. Pero eso no se hace de la noche a la mañana. Todo el mundo. Un rompimiento comercial con Estados Unidos, como el que se planteó el domingo en la comunicación de la Casa de la Niña. Que está planteado para México, es lo mismo que nos plantearon, está planteado más o menos para México. Incluso más. Está planteado para Brasil, no han alcanzado a hablar, está planteado para el Canadá. ¿Pero usted realmente cree que ese golpe económico lo resiste Colombia? Sí, lo resiste. Mucho, no somos Venezuela. A pesar de la consigna esa famosa, Colombia no es Venezuela. Colombia puede autosostenerse y puede mirar al mundo. Yo lo he venido construyendo. No porque desconfiara de Biden ni nada de eso, sino porque lo lógico de un país que está situado en el corazón del mundo, como nosotros, es que deje de mirar para un solo lado. Que mire para todos los lados, para el sur, para el norte, para Europa, sí, para el África, he abierto todas las embajadas posibles, para el Asia, China, sí, Japón y la India. Y hemos avanzado. Presidente, la situación fue tan grave el domingo que por eso hubo la resolución que se dio, en ese momento por lo menos. Estados Unidos levantó las sanciones y hay un comienzo de negociaciones. Un comienzo de negociaciones. Que ojalá terminen bien.
Depende eso de lo que usted acaba de señalar entonces, pero insistiéndole, ¿no fue consciente usted del efecto económico que podía tener eso? Porque a mí me llamó la atención mucho algo. Usted a las 3 de la mañana, vía Twitter, escribió un trino donde decía que estaba esperando a los colombianos, creo que 45... A la 1:00 a las 2. Ok. ¿Sí? Después escribió otro... Tiene una foto de por medio. Ok, perfecto. La de los brasileros entrando A eso voy. Manaos. A eso. ¿Fue esa la reacción suya? Esa fue. Pero sigo sin entender. ¿Usted Pero no cuando sabía que vi- los colombianos llegaban así? No, había Sí, habido 50 un conflicto, sí. Sí. Sí, yo había puesto una posición ahí y hubo un regreso de un avión en 2023. Pero mire lo que hizo Brasil. Brasil también presentó su protesta, pero los dejó llegar. Sí, Bajaron. No, pues nosotros también los dejamos llegar. No, tuvieron que, y le voy a leer las palabras de un colombiano que Los estuvo de en el ayer los grupo dejamos de llegar. deportados, que le dijo a la BBC le dijo lo siguiente: me parece excelente que alguien levante una voz de protesta en cuanto al maltrato, pero al devolvernos nos revictimizaron, nos hicieron pasar 2 días más de calabozo y maltrato y terminamos sin nuestras pertenencias. ¿No era mejor, ya esto pasó, pero se lo pregunto, haber dejado llegar los aviones porque no se había devuelto nunca un avión en vuelo? Llegaran los aviones, bajaban los colombianos, ustedes presentaban la nota de protesta y empezaban las negociaciones. Pues usted mismo lo dijo al principio de esta entrevista, todo el año pasado, no hablo solo de este gobierno, lo que ha habido son negociaciones intensas. Habría que recopilar las actas, ni siquiera llenarían aquí un buen espacio de este salón, las actas de esas reuniones, pero nos mandan la gente esposada. Como siempre. Como siempre, no más. Como siempre, no más. O sea, No para usted más. es punto final con Para las... mí es punto final. No, la negociación no es alrededor de la dignidad humana, es de cómo la protegemos. Que si nos tocó pagar, como dice el hijo de Trump, que por ahí creo que habló en una de las tantas redes. Sí, nos tocó pagar, pero a mí no me interesa sino la dignidad humana antes que nada. Que nos podemos encontrar en muchas materias amistosamente, sí, y en otras, no. ¿Qué va a pasar hacia el futuro? Podemos especular. Creo que las cosas no van bien. Y que donde peor van a ir es en Estados Unidos. Porque esto va a tener su reacción. Que Colombia se tiene que diversificar, que tiene que mirar hacia todos lados, que eso no es fácil, que necesitará un proceso. Hay gente que dice, hay economistas que dicen que Colombia no sí. resistía ese totazo, como decimos en Colombia, 6 meses. Bueno, yo creo que sí. Yo creo en Colombia, y no por creencia religiosa, porque tenemos una capacidad productiva suficiente para las necesidades básicas de los colombianos, solo que mal repartida. Eso es otro problema. Pero las tenemos. Tenemos las tierras fértiles, tenemos nuestra capacidad de trabajo y lamentablemente un escaso nivel educativo que nuestra oligarquía no quiso desarrollar, pero que tenemos que desarrollar. Tenemos amigos en todas partes, yo los he ayudado a construir, venían de antes también. Tenemos un mundo que se necesita unir, y aquí sí quisiera un paréntesis, porque los presidentes latinoamericanos estaban convocados a una reunión y no se hizo. Creo que este es el... La CELAC, eso le iba a preguntar. Creo que ese es el peor error que pueden hacer las naciones. ¿Se asustaron? Pues yo creo que el golpe desestabilizó a varios, porque fue un golpe para varias partes. Por eso se asustaron. Esa cumbre que usted pidió de la CELAC, iba a ese punto, se canceló. ¿Y no le dice eso algo? Sí, que la gente... claro, que repetimos la misma patria boba de antes. Yo voy a ser presidente de la CELAC en un mes. Sí. Yo obviamente voy a estar enfrentado a una organización un tanto paquidérmica, porque no la han dejado funcionar. Bueno, pero lo que sí creo es que si algo se necesita en este momento, sea para proteger las mercancías, sea para proteger las personas, como propongo, o ambas cosas, porque primero las personas, después las mercancías, es juntarnos, es abrarnos. Mira, cuando vino la crisis del COVID, es así terrible, que nosotros resistimos como nación, no vamos a discutir si bien o mal, pero cuando Algunos vino dicen que esto podría ser peor que el COVID. Bueno, cuando vino, bueno, pero digamos, la crisis del COVID fue una crisis existencial.
¿Qué hicieron los presidentes latinoamericanos de ese entonces, de derecha, izquierda, etcétera? No se hablaron nunca. Nunca se hablaron. Mientras los europeos, y fui testigo porque yo pasé la enfermedad allá, me enfermé allá, en Italia, yo veía cómo se juntaban telefónicamente con los famosos videos esos que salieron en esa época, los Zoom. ¿Cómo era? Bueno, y se ponían de acuerdo para negociar y para pasar las experiencias y para tener una política común frente a esa epidemia. Aquí, en América del Sur y en América Latina en general y el Caribe, no hubo una sola llamada entre presidentes. Y la enfermedad pasó por aquí, siendo poblaciones más jóvenes, con más virulencia que en la mayor parte del mundo. En Brasil fue un desastre humanitario. Sí. ¿Vamos a repetir lo mismo? O sea, sabiendo ya en nuestra experiencia existencial que los países suramericanos no fuimos capaces de juntarnos ante un enemigo como el COVID, ahora que tenemos unas tormentas anunciadas, sí, económicas, sociales, humanitarias, no nos vamos a hablar, no nos vamos a juntar. Pero el primer llamado quedó como es un llamado mío, porque y no fue. No le sí, pero va a ser. Ok. Usted sabe que ha recibido muchas críticas, le quiero mencionar una. María Ángela Holguín, que fue canciller y que además estuvo en tiempos de la primera administración Trump, dice que nos quedamos con el título de la primera humillación de Donald Trump. Mientras yo no deje, y cada colombiano que aquí llegue amarrado sin culpa, sin haber cometido un delito, es un fracaso mío y una humillación de la nación. Mío como persona y de la nación, porque es sus seres humanos, sus hijos de esta patria, los que maltratan. Entonces ella tendría razón. Mientras alguien esté peleando aquí como persona y una nación, ojalá, como sociedad, porque no se traten indignamente a los colombianos, a nadie han humillado, ni tenemos que humillar. Yo no quiero humillar a Trump ni nada de eso. Yo no soy del que quema la bandera gringa o dirijo un discurso rabioso antinorteamericano. Yo hablo, conozco la cultura de ellos, la he leído, algunas cosas admiro, pero de tú a tú. Presidente, algunos, y se lo quiero preguntar directamente, dicen que acá hay una cuestión de convicciones personales que son claras, pero también de ego, y que esas convicciones personales y el ego pusieron en riesgo a Colombia, y que si esto deriva en un nuevo enfrentamiento comercial, estaría primando ese ego sobre el interés general de la nación. A ver, Félix, en riesgo hemos estado todos los días, todas las horas, por diversas razones, llámese crisis climática, no tengo que repetir los hechos, llámese política antidrogas, todos los días recogemos cadáveres, vinculados o no vinculados a ese negocio, pero todos los días lo que pasa es que hemos normalizado el riesgo en que permanentemente vivimos. Somos uno de los países más sacrificados de la tierra por políticas públicas internacionales. Ahora, como por primera vez, ¿cierto?, un presidente se atreve a decirle a otro presidente de Estados Unidos, pare. No se lo dijeron ni cuando cogieron Panamá. Ni siquiera ahí dijo el presidente pare. Los colombianos querían ir a defender su tierra. Allá en Bocas de Toro, en la frontera con Costa Rica, que era Colombia, Bocas del Toro, hay una fosa común con 200 colombianos enterrados. La han venido sacando porque López Obrador quiso recuperar. Se habían reunido los liberales de toda América allí, por convocatoria de Rafael Uribe Uribe, los independistas de Cuba, jamaiquinos, nicaragüenses, y unos mariners mataron a esa gente con un acorazado, instigados por el Partido Conservador de Colombia, que estaba en el gobierno, ellos ya pensando en quedarse con Panamá, que fue lo que a la postre sucedió, pero allá hay 200 colombianos enterrados, colombianos de hoy, nacidos en estas tierras de que la actual República de Colombia. O sea, ¿para usted no es una pelea de egos? Y entonces esa vez no hubo un no. Entonces, porque por primera vez un presidente colombiano dice no,
y no defendiendo su negocio particular. Yo soy un hacendado y entonces estoy vendiendo, a ver cómo meto la carne en Estados Unidos o el café, no, defendiendo la vida de las personas de Colombia. Entonces dicen, nos puso en riesgo. En riesgo hemos estado todos los días y todos los días nos matan. Yo quiero por primera vez que al menos el riesgo sea para vivir, no para morir. Presidente, quiero volver con un tema que usted mencionó, Guantánamo, y el anuncio que ha hecho el presidente Trump de abrir Guantánamo para llevar migrantes irregulares que vayan a ser deportados. ¿Qué pasa si colombianos terminan en Guantánamo? Pues terminarían muchos suramericanos. Y si los presidentes suramericanos no son capaces de hablarse entre sí y hablarle al mundo, pues veríamos el comienzo, la primera fase de Auschwitz, en un territorio que le pertenece a la República de Cuba. O sea, ¿usted cree que lo que se está montando es una especie de campo de concentración? Es que ya los montaron hace años, y no solamente Trump. Muros, cercas de púas, perros, guardianes, látigo, caballos, tratamiento de seres no humanos a seres humanos, como los latinoamericanos y otros pueblos. ¿Para cuándo espera usted la respuesta de Estados Unidos a la propuesta que usted acaba de hacer aquí? Eso se hablará, pero lo único que digo es que aquí no entran colombianos esposados. Como digo, punto. Y por último, presidente, ¿cómo definiría hoy usted las relaciones de Colombia con Estados Unidos? Pues venían bien, muy bien, incluso para sorpresa mía, porque obviamente yo también tenía prejuicios. El prejuicio es muy malo en el pensamiento humano, el prejuicio. Pero apenas llegué a estos salones fríos, los primeros en llegar fueron muy amablemente los norteamericanos, en sus entidades, tratando y sabiendo cómo era yo. Creo que sabían, me habían estudiado mi perfil psicológico y siempre hubo un trato amable, de mi parte y de parte de ellos. De Biden, digamos, las 5 veces que me vi con él, que crucé palabras, que hablamos, vi un señor que, digamos, por su edad, pues respeté. Creo que fue un joven valiente y revolucionario en su momento. Católico, me dijo él que era. Cuando le planteé que había que reestructurar el sistema financiero mundial para permitir que los países tuvieran recursos para poder hacer el plan Marshall que se necesita para detener la crisis climática, lo aceptó. Lo intentó pelear. El Tesoro de los Estados Unidos se lo impidió. Pero digamos, tuvimos una relación ya fue muy buena. Ahora hay otro presidente. Ahora está comenzando. ¿Y esa relación cómo está hoy? Está mal. Está mal. Mira que eso de parar la ayuda y no entender que hay cooperaciones y no ayudas en muchos temas, o sea, es decir, que nosotros también los ayudamos, en el campo específico del narcotráfico y una sociedad que está martirizada por el fentanilo, que menos mal no se ha expandido al mundo, me parece que es un error, es una autodestrucción de los Estados Unidos, que ellos dicen que por 90 días, yo les dije, no, ya hablemos de esto, porque esto es muertos allá, presos allá, muertos aquí, presos aquí. Esto es un tema de vida, esto no es para 90 días. Si en 90 días, supongamos, ellos allá reflexionan y dicen, oiga, sí tenemos que construir aquí una cooperación en la lucha contra estas mafias que cada vez son más poderosas, pues en 90 días son más poderosas. Las hemos golpeado menos durante estos 90 días. Esto es una pelea continua y permanente, en la que nosotros a veces nos desgastamos. A veces cuando veo el tema de la marihuana, a veces no sé si gratuitamente hemos visto morir tantos colombianos cuando las calles de Wall Street huelen a marihuana por todas partes. Yo le había dicho Usted, Félix, cuando vaya a Wall Street no sale así como mareado. No, está legalizada y es claro que con el tema de la marihuana... Pero ¿cuántos colombianos? Está legalizada ya y muy interesante. Comercializada, bueno, y todo lo demás. Pero ¿y cuántos colombianos murieron aquí cuando tenían hay prohibida todo un debate la sobre la guerra de las drogas, sin duda. Que hay que adelantarlo, sí. sin miedo. Sin miedo, está bien.
Le dije que le voy a hacer una última pregunta. Primero, porque como periodista le tengo que agradecer esta entrevista que ha dado muchas noticias, pero como colombiano siento angustia por las consecuencias que pueda tener esta crisis con Estados Unidos, y creo que es la angustia de muchos colombianos. ¿Qué le diría a esos colombianos? Yo también, yo no he dormido, anoche no dormí, digamos. O sea, yo usted tengo también... mis angustias y sopeso. No como dicen ciertos periodistas por ahí, que entonces que no se toma un trago de alcohol, no porque sea prohibicionista, sino porque aquí tenemos que concentrarnos. Pero mira... ¿Qué le dice usted a esos colombianos que están angustiados en como nos quieren humillar, ¿cierto? Porque no, si Estados Unidos simplemente, el gobierno de Estados Unidos, no generalizo, el gobierno de Estados Unidos quisiera, por su manera de entender el mundo, sacar unos grupos poblacionales de su país, pues ayudamos, porque son nuestros connacionales. Pero ellos no solamente quieren sacarlos, ellos quieren mostrar al mundo una humillación del pueblo latinoamericano. Por eso las formas como lo hacen. Sacarlos salen, la inmensa mayoría de esas personas son inocentes, solo quisieron ir a trabajar. El sueño, tener una casa y un carro, una cosa es. Pero las formas como los tratan, las imágenes que muestran, Biden, digamos, Trump por semana, esta semana, ¿qué ha pasado? Estas semanas ha sacado menos latinoamericanos que Biden. Y Biden menos latinoamericanos que el gran Obama, que fue hasta ahora tiene el récord. Pero ellos no hacían imágenes de humillación, simplemente estaban en su idea loca, en mi opinión, de impedir un éxodo humano que ellos mismos han provocado. Pero aquí sí hay una parafernalia, hay una puesta en escena, hay unos audiovisuales para mostrar en redes, en X y en otros. Lo que quieren mostrar es un pueblo humillado. Y eso es lo que yo creo que no se debe permitir. No es porque quieran sacar, yo no sé si a Trump le dijeron que era que yo no admitía ciudadanos colombianos, yo los admito, ellos son dueños de esta tierra, hijos de esta tierra, pero no humillados. Y ahí les dio mucha rabia. No fue porque devolví el avión, porque igual los iba a traer, como los traje, y están aquí. Fue porque dije que no estuvieron esposados. Esa frase simple de decir, que a mí me parece natural en cualquier parte del mundo, si tú no cometes un delito, ¿yo por qué como gobernante tengo que esposarte? O sea, ¿qué clase de ser sería yo? Se dice que es por razones de seguridad en los aviones. Aquí hubo un conflicto en un avión, el año pasado, ya supe más o menos los detalles. Fue porque venían esposados. Apenas vieron unos policías latinos, pero de Estados Unidos, venían en el avión, no sé por qué, pero ahí venían. Llegan aquí, abren las puertas, apenas la gente se siente, le empiezan a cortar los cauchos esos que ponen, los grilletes, y ven a los policías ahí, ¡fum!, se lanzaron contra los policías. De Estados Unidos. Nuestro personal tuvo que impedir problemas mayores. ¿Pero por qué pasa eso? Porque es la reacción a una humillación. No humilles, no recibirás esa reacción. No digo que no pueda haber un criminal por ahí, etcétera, porque siempre los hay. El porcentaje de criminales respecto al pueblo latinoamericano que está en Estados Unidos, de criminales latinoamericanos, comparado el de criminales anglosajones respecto al pueblo anglosajón de origen que está en Estados Unidos, es más alto, es más bajo. Pues yo me dedicaba a comparar estadísticas. Claro, un político no ético puede decir, es que todos los crímenes de Estados Unidos provienen de los latinos. No es cierto. O todos los crímenes de Estados Unidos provienen de los afrodescendientes. No es cierto. No es cierto. La criminalidad, o como aquí una alcaldesa decía, es que todos los crímenes provienen de los venezolanos. ¿Un colombiano podría decir eso? Que todos los crímenes provienen de los venezolanos. Claro que hay venezolanos que cometen crímenes en Colombia. Nosotros abrimos las puertas a millones, ¿cierto? Y 1 millón se quedó en Colombia. Y no los vamos a sacar a la fuerza. Ellos decidirán libremente. Pero yo puedo decir que la criminalidad colombiana es menor que la criminalidad venezolana.
Tengo que contratar un estudio y dará unos sí en unos lugares y unos no en otros lugares. Los grupos poblacionales no son criminales per se. Y decir eso es un pensamiento fascista. Le insisto en algo, la angustia de muchos colombianos. Bueno, yo le iba a contestar eso, pero nos fuimos a otro lado. Todos vivimos angustiados, claro, yo también, porque Trump está moviendo la mesa y está desestabilizando el mundo, no a solo Colombia, el mundo. Yo tengo que ver por Colombia y por América del Sur y Latina. Hay un momento, he pensado, en que es el pueblo el que tiene que decidir. Hay un momento en que un gobernante, en Europa es casi cotidiano, pero aquí es extraño. El presidente toma las decisiones y punto. Pero hay un momento en que el futuro de todos, al verse comprometido, vamos a una guerra, por ejemplo, pues todos nos vamos a terminar comprometidos. ¿Teme usted que eso pueda pasar? No. ¿Una guerra comercial, sí? Tenemos formas de evadirla. Pero siga, por favor. Pero lo que te quería decir es que hay un momento en que el presidente debe decir, le toca al pueblo decidir. Y yo creo que si nos vienen a acorralar al extremo, hay un momento en que yo, sabiendo lo que se juega y que se está jugando la vida de cada familia de Colombia, rica o no rica, es el pueblo el que tiene que decidir. ¿Qué decidiría el pueblo? Pues si quiere ser vasallo, pero es que eso sí es una quiere pregunta. ser soberano. Esa es mi opinión política. O sea, ¿usted pondría a consulta las relaciones con Estados Unidos si llegan a un momento crítico? No, las relaciones no, el recibir colombianos en condiciones de humillación. ¿Usted piensa presentar uno? Las relaciones con los pueblos no se ponen en consulta. Ok. Per se. Okay. El pueblo de Colombia debe estar relacionado con todos los pueblos del mundo. ¿Usted quiere presentar una consulta popular? No, estoy pensando en el extremo de que lo que tengamos del lado de los Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos rechaza su propuesta de que ustedes recogen a los colombianos, conveniente. ¿Usted presentaría esa consulta al pueblo colombiano para que sea el pueblo colombiano el que defina? Bajo las normas existentes que ya usted podrá investigarlas, etcétera, etcétera. Tiempos. Eso toma un tiempo, ¿no? No mucho. Yo estuve leyendo anoche ¿sí? En mis horas de angustia todo el procedimiento. Y lo que pasa es que no se ha estrenado en Colombia. Okay. Pero yo creo que es el momento y discutirlo en la cafetería, en la calle, en la casa. Bueno, ¿cuál es el futuro? Eso sería muy interesante, porque es más o menos poner a toda Colombia a discutir muy tranquilamente, porque no nos vamos a matar ahora entre nosotros por ello. ¿Cuál es nuestro inmediato futuro como nación? O sea, un poquito Bolívar o Santander. Un poquito traído a las condiciones actuales. Nos vamos por un camino soberano o no. Y le quiero preguntar sobre eso. De ese resultado, ¿podría depender su permanencia en la presidencia de Colombia? No, porque es que usted entonces haría lo de Uribe. O no, digamos la extrema derecha colombiana. Una decisión que hay que tomar, donde una persona de izquierda puede decir no, ¿cierto? Y una persona de derecha también puede decir no. O una persona que no entiende ni qué es izquierda y derecha puede decir sí. Ponerla como una especie de plebiscito sobre la presidencia, no, pues para eso nos vamos a la reelección. ¿Y lo está pensando? No, porque usted sabe que está prohibida. Pero ha estado prohibida otras veces, por ¿no? quienes se religieron. Éticamente inmoral, ¿no? Yo me relijo, pero no. Pero eso no está en discusión. No está en discusión. Si quisiéramos hacer eso, entonces, pues, no. O sea, la noticia es la consulta. Aquí es que la sociedad colombiana, y además porque no es de mi gobierno, estamos hablando de lustros hacia adelante. Para dejarlo claro, si Estados Unidos rechaza la propuesta que usted está haciendo, ¿usted citaría una consulta popular para que el pueblo colombiano decida sobre esa determinación? Sí. Pues, presidente, muchas gracias. Bueno. Hay pues la entrevista completa con el presidente Gustavo Petro en esta crisis diplomática que, como les he dicho desde el comienzo, es la más grave que ha enfrentado el país, y especialmente con los Estados Unidos, que ha sido un socio comercial y de todo tipo y un aliado natural de
de Colombia durante décadas, una relación de muchísimo tiempo, donde obviamente, como todos los países, tienen sus altos y bajos, pero esta que estamos viviendo en este momento es la más grave, como decía yo en esa entrevista, de hace décadas, sin lugar a dudas. Y quiero seguir con algo que yo le decía al presidente. Como periodista estoy muy agradecido por la oportunidad de tener esta entrevista exclusiva, la primera declaración del presidente desde el comienzo de esta crisis, pero también como colombiano siento la angustia porque aunque yo vivo actualmente en los Estados Unidos, mi familia está acá. Y las consecuencias de lo que se viva con esta situación la va a sentar mi familia y miles de colombianos. Y en estos días, sobre todo, porque estamos completando prácticamente una semana desde que se generó esta crisis. Y cuando se anunció el paquete de posibles sanciones económicas a Colombia, la discusión era precisamente el efecto tan profundo que podría tener en nuestro país, Colombia. ¿Qué sería la repercusión? Y como lo comentaba también en esa entrevista, muchos dicen, el presidente tiene otra visión, pero muchos expertos consideran que Colombia no está capacitado para enfrentar una crisis económica de las dimensiones que se podrían generar si no se le da una solución posible y que queden las dos partes, no digo en las mejores relaciones, pero sino por lo menos en unas relaciones normales para lo que ha sido el encuentro y las discusiones entre los dos países. Así pues que ahora la gran expectativa es obvio, la respuesta de la Casa Blanca. Como les decimos, temprano se le preguntó a la rueda de prensa qué opinaba la vocera del gobierno Trump sobre esta determinación. Ella, vuelvo a decir, con precaución señaló que tenían que conocer en profundidad esas declaraciones para dar una respuesta definitiva. Tenemos que esperar a que se conozca esa respuesta definitiva para saber cuál será el próximo capítulo de esta crisis, en la que está en juego no solo el presente, sino el futuro de Colombia y las relaciones entre estos dos países. Así pues, que ustedes pueden hacer la evaluación que consideren de esta entrevista y nosotros aquí les seguiremos informando. Buenas noches.